Buenas tardes, gracias a todos los presentes por participar en esta presentación, que no es en este caso una presentación más de un libro de nuestro catálogo, es una situación muy especial. Primero porque es la primera vez, después de más de un año y medio, que tenemos una presentación presencial en nuestra librería y eso nos reconforta. Es una alegría poder tener contacto personal con los autores, con los comentaristas, con los lectores, con los especialistas del tema que cada libro de Udeva convoca. En este caso estamos hablando del libro de Geopolítica Argentina, que está compilado por Adolfo Kotudjian, autor de la casa, amigo, querido de mucho tiempo, por Sergio Adrián Caruso, por Malena Lucía Reyes, por Alejandro Aníbal Moresi, por Juan Martín Kotudjian, Guillermo Adolfo Kotudjian y por Samantha Curti. Estos son los compiladores del libro, un libro que llama la atención desde el título mismo, Geopolítica Argentina. Yo le preguntaba recién a Adolfo si está mal si yo decía que geopolítica es una disciplina que parece un poco olvidada. En una época no tan lejana de la historia argentina se hablaba mucho de la geopolítica argentina y de la geopolítica del mundo, pero parece que como disciplina de estudio no está siendo tan frecuentada y eso me parece que es un motivo más de interés para este libro, que es una compilación exhaustiva que toca desde distintos aspectos todas las temáticas y los puntos de interés y se hace todas las preguntas que este tema tiene mirada desde un lugar como la Argentina, desde un lugar austral. Así que bienvenido a que hablemos, me parece, de política, bienvenido a nuestro catálogo, este libro, que no es más que la demostración y la actualización y la puesta en valor de todo lo que los autores, y especialmente Adolfo, saben, enseñan, investigan y lo vienen haciendo desde hace muchos años. Así que es un gusto participar en esta presentación. Para una editorial, un libro es una inauguración. Aquí empieza la vida del libro. Para muchos autores es el punto de llegada, para la editorial es un punto de partida. A partir de ahora nosotros tenemos que trabajar el libro, darlo a conocer, darle visibilidad, buscarle los lectores, ponerlo en los anaqueles de las librerías y de las bibliotecas y tratar que este libro exista y que sea valorado tal como lo valoramos nosotros al momento de aprobar su incorporación a nuestro catálogo. Así que muchas gracias, Adolfo, muchas gracias también por la paciencia que has tenido, porque no ha sido fácil ni corta la historia, más con la pandemia que se cruza en la mitad del camino. Así que muchas gracias a los autores por confiar en la editorial. Bienvenidos a nuestro catálogo. Y sin más, si ustedes me permiten, quisiera darle la palabra a la comentarista del libro, a la doctora María Lourdes Puente, que es especialista en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina. Pero yo creo que hay un espacio de estudio donde la geografía y la economía se entrelazan de una manera certera para encontrar la clave del desarrollo, y esa es la geopolítica. Esa ciencia que estudiando el lugar o los recursos físicos de lo que provee el lugar y la posición de una comunidad, encuentra sentido a su economía y sus posibilidades de desarrollo. Y en clave internacional, su manera de vincularse a partir de allí con las comunidades que lo rodean. Y de eso, justamente de eso se trata este libro. En un siglo con tres características tan marcadas como la diversidad, una sociedad muy empoderada, donde lo que gana es el reino de lo parcial, y con una gran cantidad de actores, el retorno de la geopolítica es un grito a fortalecer el Estado, comunidad política que organiza el vivir junto de los hombres y forjar un destino común, cuidando de todos los actores que viven en esa comunidad. Por eso creo que es una enorme contribución entrar a estudiar la Argentina desde este lugar. En el mundo de la virtualidad y en el siglo del conocimiento, pareciera ser que lo físico deja de tener valor. Y en todo caso, lo que de verdad pasa es que se está resignificando.
porque el mundo virtual requiere mucho espacio para el hombre, para sus computadoras, sus máquinas, sus satélites, sus fibras ópticas. No vamos a poder escaparnos de nuestra fisicalidad. Y el libro hace un estudio muy minucioso de lo que Argentina tiene para poner en valor y aprovechar. Como decía recién, debiera ser lectura obligatoria de todo dirigente, porque en un país con diversas geografías, climas y recursos, como siempre, hay que conocer para conducir. Y hablando de geopolítica, tanto Adolfo como los autores tocan todos los temas del debate del siglo, buscando cómo Argentina llega a ellos, a esos temas de la agenda global. Por eso repasa demografía, y en la demografía el tema del envejecimiento y las migraciones, poblamiento, concentración urbana, producción, energía, recursos naturales, medio ambiente, espacio aéreo, espacio marítimo, espacio exterior, infraestructura, transporte. No hay ningún tema que no esté en agenda que no se pueda abordar desde la geopolítica. Y por supuesto no se puede hablar de geopolítica sin entrar algo en la economía. La economía regional es una materia indispensable para todo dirigente que se precie de ser dirigente argentino, por la variedad y por las alternativas que ofrece su propia geopolítica, ¿no? Su propia forma, por la necesidad de plantearse el desarrollo en clave geopolítica entendiendo realidades y posibilidades del lugar, y particularmente la importancia que tiene el tema infraestructura y transporte. En ningún momento olvida la dimensión regional y global, con la que dialoga todo el libro, evidenciando que es imposible pensarse sin ese diálogo. Adolfo lo dice, cuando vos mirás lo que sos, es más fácil pensar qué podemos hacer y ponernos de acuerdo, porque partimos de una realidad común. Al final hay una postilla para las Fuerzas Armadas. Como instrumento interesa de este apartado las vulnerabilidades que señala, porque son muy detalladas y muy en todos los campos, de un Estado que necesitamos fortalecer. Por eso su mención no es en vano. Tiene sentido. Pensarlas en nuestra geografía y economía implica también un certero análisis de qué y cómo defender. No será necesariamente y únicamente con las Fuerzas Armadas, pero sin ellas la vulnerabilidad se multiplica. Así que bueno, simplemente agradecer esta contribución y que hayas incluido. Los que conozco que incluiste son las personas más certeras para hablar de lo que hablan y supongo que pasará con el resto, aunque no los conozco. Así que como ciudadana argentina, con vocación política, te agradezco esta contribución. Bueno, Lourdes, muchísimas gracias a todos los que están presentes aquí, a los que nos están viendo. Y a Eudeva, porque esta colección la empezamos hace 25 años, con un libro que se llamó Geopolítica Tridimensional Argentina. En un momento que vos decías, Luis, que no estaba de moda, al contrario, los que hablábamos de esto éramos nazifascistas, o éramos promilitaristas y cosas por el estilo, y uno tuvo una lucha en determinados ámbitos académicos y políticos donde se veía esto como casi cercano a Hitler. Hasta que hoy el mundo, la realidad, nos está demostrando lo que está ocurriendo, una explosión de geopolítica. Hablábamos con Luis recién, siempre hablamos con Lourdes, de que no se puede decir que la Argentina no tenga pensamiento propio. Hay centenares de hombres y mujeres que están trabajando estos temas en muchas instancias de la Argentina. Un gran diplomático nuestro está mediando con Irán ahora, en este momento, por el tema del acuerdo nuclear con la Unión Europea, un hombre brillante. Lo mismo ya lo van a escuchar de otros autores. Es decir, tenemos
los mejores hombres y mujeres, no hablemos del INVAP, no hablemos de la CONEA, no hablemos de tantas instancias, no hablemos de los 7 millones de argentinos que diariamente todavía van a luchar contra la pobreza, el principal mal que tiene la Argentina en este momento, para tratar de salir de esta situación. Pero a veces le decimos, y discúlpenme que me extiendo un poco, 1 millón de personas nos dieron independencia. En el primer censo nacional de 1869, cuando empezó la organización nacional, cuando llegamos a 2.800.000 kilómetros cuadrados, éramos 2 millones de personas. Es decir, ¿qué nos pasó? En los años 50, en los años 20 en primer lugar, gran parte de nuestros abuelos y bisabuelos que llegaron a nuestro país vieron un país en crecimiento que se comparaba casi con los Estados Unidos. Y en los años 50 llegaron a la Argentina 1,5 millones de inmigrantes de Europa, de Asia, de África y por supuesto, posteriormente del resto de América Latina. Es decir, la Argentina cobijó a todos y a gran parte de los que estamos acá, que somos hijos o nietos de gringos, y que nos dieron esta patria. Y hemos tenido hombres y mujeres de la mejor excelencia, y eso es lo que de alguna manera tratamos de reflejar desde el punto de vista territorial. Como bien dijo Lourdes recién, acá tocamos gran parte de los temas que están en la agenda, pero de la estructura argentina. Ustedes habrán visto en los últimos tiempos hablar de la hidrovía. Esto está discutido acá y planteado desde hace 30 años, como tantos otros sectores y lugares que hemos tocado. Pero como en los libros de cuentos de los chicos, este es un libro que no está terminado, esto continúa. Y así nos hemos comprometido con el equipo para seguir trabajando estos temas. Esto no está terminado, porque la Argentina no está terminado, porque tenemos el deber de darle a nuestros hijos, nietos y bisnietos una patria mejor, o por lo menos mínimamente la que hemos vivido los hombres de nuestra edad, que nos dieron la posibilidad, acá estoy con mi hermano también, a simples hijos de zapateros, de ser profesionales argentinos destacados en un país que nos dio todas las posibilidades. Creo que el país merece, digamos, elevarse a otra instancia. No podemos seguir arrastrándonos en el barro, como dice el tango, todos manoseados. Esto se tiene que acabar en algún momento y vamos a hacer lo posible. Y esto no es un tema de sectores políticos, es un problema de la cultura argentina, de los argentinos que no merecemos, digamos, casi yo diría, esta cultura prostibularia que a través de los medios están apareciendo muchas veces en nuestros hogares. Creo yo que, y más la universidad, y más aún la Universidad de Buenos Aires, de los cuales gran parte de nosotros somos egresados, yo creo que tenemos que seguir luchando para mejorar nuestro perfil. La idea fue aportar sobre un pedacito de nuestros recursos naturales que no es tan pequeño, estamos hablando de 15.000 millones de kilómetros cúbicos, un numerito que realmente es importante. Eso es el espacio aéreo de responsabilidad de la República Argentina. Y la realidad es que muchas veces, por ser un elemento absolutamente intangible, no tenemos la idea clara del valor que tiene y asumimos a veces que el valor está dado por solamente los aviones que circulan por ese espacio aéreo y no entendemos que la cuestión aeronáutica nace con esas personas que llevan las valijas allá en Aeroparque y en Ezeiza y terminan con gente que está en el espacio, con satélites que están haciendo observación de la Tierra y dándonos información económica muy importante. Un poco la idea a lo largo de las pocas páginas que yo pude escribir fue tratar de comentar desde una perspectiva
de la defensa y de una perspectiva, gracias a Lourdes, económica, así que voy a tocar las dos cosas de la geopolítica. ¿Cuál es la importancia del poder aéreo? La primera de las cosas es que el poder aéreo no es de una fuerza armada, el poder aéreo es de una nación, es la capacidad que tiene una nación para poder alcanzar sus objetivos políticos. Esto muchas veces no es del todo conocido, pero dentro de esa realidad, ¿sí?, hay básicamente 3 o 4 elementos que son de interés dentro del libro. Uno es la cuestión de la defensa, ¿sí?, y en la cuestión de la defensa hay diferentes problemas. El que más estamos escuchando últimamente es este de los caza-interceptores, pero hay uno que es mucho más importante, que es la cuestión de lo que se llama la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento, que son todos esos sensores, ¿sí?, electro-ópticos, radares de apertura sintética, radares comunes, que están tanto en los satélites como en los aviones, como en los vehículos no tripulados, y que permiten mirar desde el cielo todas nuestras riquezas. Y uno dice, bueno, ¿y hasta acá qué? Bueno, hasta acá es lo más importante. ¿Por qué? Porque esa observación de las riquezas nos da cabida para algo que en la Argentina estamos muy atrasados, porque todavía pensamos en esto de que las Fuerzas Armadas son las responsables de la defensa y dentro de las responsabilidades de la defensa lo único importante es que sean conjuntas. Miren, esto en el mundo es hablar de la prehistoria. En el mundo los problemas son interagenciales. No existe más lo de la conjuntez. Las Fuerzas Armadas son un pedacito de las agencias que tienen que intervenir para solucionar los problemas del Estado. ¿Y qué es lo que le aportarían? Bueno, le aportarían la capacidad de ver, de darle la información, ¿sí?, de los ríos que están contaminados por la gente que está explotando el oro y que absolutamente nadie se está dando cuenta de eso porque creemos por nuestra ley que el oro se lleva como tierra. Y la realidad es que todo esto lo ignoramos porque no lo observamos. El aeroespacio nos da esta capacidad. No solamente muchos trabajos, como les decía, desde el hombre que lleva las valijas hasta el piloto o el astronauta, sino que también nos da la capacidad de poder obtener información de lo que pasa con nuestra riqueza, que no es nuestra, es la de nuestros nietos, que son los que en definitiva más me preocupan. Para solamente terminar, voy a hablar 2 segundos de la cuestión espacial, que en el libro está tratada desde 2 puntos de vista, del fracaso y del éxito. Ojalá tengamos éxito. Yo creo actualmente que no tenemos éxito en la cuestión espacial, más allá que estamos muy avanzados en la observación de la Tierra, porque al espacio solamente tienen acceso aquellos que llegan por su cuenta. Y nosotros todavía, desde hace muchos años, no estamos en capacidad de llegar por nuestra cuenta. No en la República Argentina, en toda la región sudamericana. Hoy salió una noticia que Brasil está tratando de hacer lo mismo que nosotros estuvimos tratando de hacer en los años 90, con combustible sólido tratar de colocar un microsatélite en el espacio. Miren, ni un microsatélite es necesario colocar una pelotita de ping-pong para que entremos dentro del club de las cuestiones espaciales. Y no estamos haciendo el esfuerzo real en ese sentido. Pero, como los militares somos muy cabezones, hacemos siempre ese plan de emergencia y tenemos una gran ventaja que está allá en el sur, en la cordillera, y es los vientos cordilleranos que nos permiten llegar a la estratosfera. La estratosfera es un pedacito de la atmósfera donde todavía tenemos soberanía, ya entre los kilómetros 30 y 40, y podríamos colocar ahí lo que nosotros llamamos vehículos estratosféricos no orbitales. Un proyecto que estamos tratando de impulsar con bastante poco éxito hace más de 10 años, consistente en colocar un vehículo que flote allá en la estratosfera. Esto ya en el mundo es posible porque hay vehículos con energía eléctrica que están volando por varios días y varios meses. Hay vehículos que han llegado a la estratosfera, pero lo más interesante, que el vehículo que llegó a la estratosfera, ¿saben de dónde llegó? Del Calafate. ¿Y hasta qué altura llegó? Hasta los 76.000 pies. Lo interesante es que ni siquiera tenía motor. Eso se llama un proyecto que lleva adelante Airbus, el proyecto Perlan, y que descubrió que los que tenemos la lanzadera para llegar a la estratosfera y quedarnos ahí somos los argentinos. Y lamentablemente muchas veces la estamos desperdiciando. Y bueno, sí, efectivamente a mí me tocó hacer un escrito, un capítulo o una parte de uno de los capítulos relacionados con el tema del cambio climático, el cual, por supuesto que tiene características globales, ¿sí? El cambio climático, ya todos lo sabemos, es un tema global, es un tema multicausal, es un tema cuya característica sobresaliente es la gran inercia que tiene, porque el proceso del cambio climático se viene dando desde hace muchos años,
básicamente desde el momento de la industrialización para acá, y va a tardar mucho tiempo más si aún todas las acciones contaminantes de la atmósfera cesaran hoy día, tardarían varias décadas, incluso centenas de años, para poder restaurarse el problema global. Entonces, dicho esto, por un lado, uno piensa también desde el punto de vista de la Argentina en todo esto que tiene que ver con la afectación del cambio climático, aporta casi el 1% de los gases de efecto invernadero, que son justamente el tipo de gases, básicamente el dióxido de carbono, que es el principal, ¿no es cierto?, de ellos, es el tipo de gases que genera este famoso efecto invernadero que produce un calentamiento global que está generando distintas manifestaciones como ser el derretimiento de glaciares, las temperaturas extremas, las lluvias extremas, los tifones extremos, la acidulación de los océanos y mares que genera la destrucción de la capa coralina y la afectación de la biota y toda la vegetación, incluso de zonas marítimas y del territorio también. Y entonces, dentro de ello, obviamente la Argentina también, consciente de este tema, hace un acuerdo, firma o signa el Acuerdo de París, la famosa COP de París de diciembre de 2015, y presenta, junto con el resto de los países, una serie de compromisos para reducir la emisión de esos gases de efecto invernadero. Nosotros ahí en el libro mencionamos algunos de estos compromisos que toman los distintos países y que, por supuesto, la Argentina también. Pero, como el licenciado Kutujian recién me decía, yo soy ingeniero, entonces me gustan los números y yo decidí ponerle números a cada una de estas cosas. Una cosa es para un ingeniero decirle qué es lo que hay que hacer y el ingeniero además pregunta cómo hay que hacerlo. Porque muchos países han dicho vamos a reducir 30% las emisiones, pero no dicen cómo lo van a hacer. En la Argentina también esto pasó en su momento, se comprometió a bajar las emisiones, pero cuando uno ve los programas que se habían presentado hace 4 o 5 años atrás, uno veía que claramente no se llega a eso. ¿Por qué? Porque, bueno, hay dos fenómenos que tienen que abordarse, que son la mitigación por un lado, cómo mitigar los gases de efecto invernadero, pero por otro tema, y no menor, que justamente donde la Argentina tiene que hacer mucho más hincapié, que es el tema de la adaptación al cambio climático. O sea, una cosa es mitigar, o sea, dejar de seguir contaminando para que la cosa pare, pero mientras tanto, la adaptación es el único camino. Y ahí entonces la Argentina tiene mucho para hacer porque hay muchas medidas que tienen que ver con cuestiones que son estructurales, obras, protección de costas, limpieza de arroyos, limpieza de ríos. Hay un montón de tareas, incluso cambio en los códigos de urbanización justamente para poder desestimular aquellas urbanizaciones que están cerca de las cotas de inundación de los ríos, etcétera, etcétera. Y bueno, sobre todo ese tema, justamente también recién Moresi lo comentaba de alguna manera, tener un sistema de alerta temprana, un sistema de detección, de alerta meteorológico que permita a la población prevenir justamente estos fenómenos que cada vez se están produciendo con mayor, no tanto con mayor intensidad, sino con mayor severidad. La sequía por un lado, las inundaciones por otro. Y en ese tema hay mucho para hacer, códigos de planificación urbana, como yo decía, alertas temprano, hasta el mismo teléfono celular permite actualmente poder estar en alerta meteorológico de una gran tormenta que se avecine. Esas cosas se pueden hacer y no cuestan mucho y sin embargo, bueno, la Argentina y Latinoamérica todavía están en deuda con todo eso. Eso es lo que estamos diciendo allí en el libro. Mientras tanto, bueno, como el libro, por motivo de la pandemia, digamos, no,
la información que tiene era una información previo a la aparición de la pandemia. Hay alguna información que, por supuesto, actualmente, como decía Tato, en la próxima emisión lo actualizaremos y ahí veremos, digamos, de qué manera la Argentina y la región está aportando información respecto de cómo protegerse de los cambios que ya están produciéndose a nivel mundial en todo el planeta, ¿no es cierto? Yo participé abordando toda la cuestión de cómo es la configuración biofísica y ambiental del territorio argentino, pensándolo siempre desde una clave geopolítica en el sentido de poder conocer aquello sobre lo cual se está pensando estas líneas de política estratégica, como lo plantea Adolfo. Y en ese sentido recuperé algunos documentos, algunos doctores en ecología, donde ellos establecen cómo el territorio se configura. Voy a pensarlo muy sucintamente, ¿no? En función de cómo la estructuración geomorfológica de la cordillera de los Andes va a estructurar toda la dinámica climática, pero a la vez ser el sector terminal de la Cuenca del Plata, también eso va a configurar el espacio o el territorio nacional, y también su extensión latitudinal, que da una diversidad de climas yendo de los tropicales o subtropicales a los fríos en el sur. Eso por un lado, y por otro lado, en función de esos aspectos, tratamos de recuperar una línea que en política ambiental se viene desarrollando fuertemente, que tiene que ver con aquello que se denomina ecorregiones, porque funciona como una suerte de síntesis respecto a todas las otras variables ambientales. En este sentido, las climáticas, las edafológicas, las hidrológicas, entre tantas otras. Y en ese sentido nos parece importante, por un lado, tener como una referencia de política pública, y por otro lado, poder identificar a nivel regional, como se plantea en el libro y lo que estaba comentando recién Adolfo, cómo están distribuidos aquellos recursos que muchas veces Adolfo habla de los recursos estratégicos. Bueno, saber cuáles de todos ellos, cómo están distribuidos, en dónde se localizan, cómo pensar, y siempre el libro tiene algo prospectivo pensando hacia futuro, cómo poder pensar líneas de desarrollo, y para eso es necesario conocerlo, y también señalar aquellas problemáticas ambientales que actualmente se visualizan o se pueden observar en cada una de estas regiones, en función de cada uno de estos recursos que nosotros pensamos o señalamos, o que Adolfo también trabaja pensándolos en términos estratégicos. Podemos pensar, por ejemplo, el tema del litio, que es que toda la tecnología de los microchips y de las baterías se desarrolla. Argentina está en el norte, en el triángulo del litio, es como una línea de política que se va, o posiblemente tenga bastante desarrollo, pero bueno, también tiene toda la cuestión o la problemática de pensar a ver, que actualmente lo hemos visto recientemente, cómo esta cuestión de los humedales empieza también a plasmarse en la agenda pública y su demanda. Entonces, bueno, esto es interesante de ver cómo la cuestión ambiental también nos lleva a pensar, bueno, cómo vamos a poder interpretar o indagar o llevar a cabo políticas que permitan desarrollar estas líneas estratégicas para el país en términos de desarrollo de políticas ambientales, teniendo en cuenta toda esta problemática que también está asociada. Por ejemplo, ¿no? También podemos pensar actualmente, ¿no?, en toda la bajante histórica que está teniendo el río Paraná, pensando también cómo esta cuestión ambiental, cuestión dinámica, también está incidiendo en toda la cuestión económica, toda la dinámica de los flujos comerciales y exportaciones que hay por la hidrovía, ¿no? Para poder pensar, no me voy a seguir explayando en relación a eso, pero bueno, estos son algunos de todos los aspectos que nosotros tratamos de dar de una forma general, integrada. Ahí tratamos de recompilar bastantes documentos que den cuenta de esto. Y por otro lado, también en otro de los aportes que yo realizo tiene que ver con la dimensión marítima del territorio nacional, recuperando un trabajo que con Adolfo hemos realizado algún tiempo atrás, haciendo como una síntesis de ese trabajo, pero también una síntesis, ayornándolo y tratando de recuperar a esta visión integral que tiene del territorio en sus dimensiones, continental, marítima y aérea y espacial, como desarrolló el colega Moresi. En ese sentido, tratamos de recuperar, por una parte, toda la cuestión jurisdiccional y cómo se fue desarrollando el límite, en términos jurídicos normativos, el límite de la plataforma continental argentina, en donde si uno bien lo podría pensar como que es algo que ya está como bien o bastante visto, la controversia suscitada hace unos pocos meses también da cuenta de cómo es necesario poder repensar y de ayornarse y recuperar estos debates, estas cuestiones. Por una parte, también en ese capítulo tratamos de trabajar la cuestión de la actividad pesquera, es decir, tratar de pensar
aquellas actividades económicas y disponibilidad de recursos dentro del mar argentino que permitirían desarrollar algún tipo de línea política. En ese sentido señalar, por una parte, la cuestión de la actividad pesquera, dando cuenta de cómo ha sido la evolución de las capturas, las exportaciones, también dar cuenta en términos portuarios dónde esa actividad se concentra y también sobre todo los desafíos que implica para el desarrollo de esa actividad y también pensando en términos de soberanía nacional. Bueno, el tema del conflicto con los kelpers en Malvinas en términos de los permisos de pesca que se dan, por otro lado el tema de la pesca ilegal, por otro lado el término de las políticas efectivas que se llevan en relación a eso. Y otro de los tópicos que también ahí trabajamos tiene que ver con la cuestión de la explotación offshore hidrocarburífera. Entonces, en ese sentido, se hace un paneo de las diferentes cuencas que están presentes en el territorio nacional, en torno a Malvinas, Argentina, Malvinas Norte, Oriental. Bueno, y ahí se va recompilando y describiendo cada una de estas actividades y las particularidades y los permisos en términos de exploración que se han llevado a cabo. Y finalmente también otra de las cuestiones que se está planteando en el libro es la cuestión de la flota de la Marina Mercante. Se hace como un breve desarrollo histórico de cómo en los 90 ha sido, no sé si la palabra es desmantelada, pero en algún sentido sí, donde han pensado a ganar las banderas extranjeras dentro de lo que es la flota, y también pensando como eso, y pensando también en posibilidad de desarrollar líneas de política hacia futuro, pensando en el ejercicio en la presencia soberana del Estado, en una presencia efectiva, también recuperando una idea que Adolfo siempre señala de la Patagonia o el sector sur del país como el vientre blando de la Argentina, también posicionar y repensar todas estas líneas que estoy comentando como una potencialidad para poder fortalecer el rol de la Patagonia estratégicamente en términos de proyección hacia la Antártida, hacia salida hacia el Pacífico, también hacia el Atlántico y también de cara a Malvinas y a los kelpers que están ahí presentes. Tenemos que llegar de vuelta a ser lo que fuimos. La Argentina de principios del siglo, la Argentina de los años 20, la Argentina de los años 50, la Argentina de los años 70, cuando con mi hermano jugábamos a la pelota en los potreros, la cantidad de pobres era del 4%. Y hoy decuplicamos ese mérito, nos hemos dado. Entonces, esto no puede ser. Hay algo que está fallando y no es el país, no son los recursos. Es evidentemente la gestión política, pero no de la política solamente, de todas las instancias políticas la que está fallando, y bueno, algún día tenemos que tratar de rumbear para los buenos vientos. Luis, muchísimas gracias y a todo el equipo de UDEVA.